Todos desde niños crecimos viendo muchos personajes de cuentos de hadas y caricaturas, personajes que hacían nuestra infancia más entretenida y interesante a la vez. En alguna etapa de nuestra vida logramos ver las aventuras de Winnie the Pooh, Mickey Mouse, Bambi, Popeye el Marino, o hasta Peter Pan, pero ¿qué pensarías si te dijera que estos personajes fueron monstruificados y convertidos en asesinos despiadados y brutales, llevando a las salas de cine varias películas con este tipo de subgénero, en donde nuestra infancia se convierte en un infierno en vida? El versus de hoy tratará de dos asesinos de este mundo de slashers. Por un lado tenemos al marino más brutal de toda la costa, Popeye el Marino, sacado de la película de Popeye Revengers estrenada este 2025, y por el otro lado tenemos al hijo único del nunca jamás, Peter Pan, salido de la película de este mismo año llamada Neverland Nightmare. Creo que ya todos saben cómo van estos versus, así que para ya no meter más relleno, pasemos a analizar a los rivales y que gane el mejor. Tomen asiento y recarguen su botana, porque esto es Peter Pan vs Popeye el Marino. La historia comienza con una secuencia animada que revela su origen desde niño. Fue marginado y acosado debido a su apariencia física, desarrollando una fuerza excepcional que lo hacía ser rechazado por los chicos de su escuela. Sin embargo, una tarde Popeye asesina brutalmente a un bully de su escuela con sus propias manos, provocando que esa misma noche la gente del pueblo vaya a su casa y la quemen por completo, muriendo sus padres calcinados dentro de la casa, mientras que él logró escapar con heridas de tercer grado, desapareciendo por completo. Años después Popeye regresa siendo un asesino implacable con ansias de venganza, asesinando a cualquiera que logre pisar su costa. La fuerza de Popeye es de lo que más suele resaltar en las capacidades físicas, demostrando que desde niño ya tenía una fuerza fuera de lo normal, pudiendo asfixiar al bully de su escuela con sus propias manos, al tal punto que sus cuencas oculares salieron disparadas de su lugar. Tiempo después este volvería a practicar esta hazaña con una chica, haciéndole lo mismo pero con más facilidad. Puede tomar a un chico por su cabeza y apretarle el cráneo hasta que este se rompió. Asesinó a una chica de múltiples golpes en la cabeza, aplastando el cráneo de varios pisotones. Es capaz de atravesar a una chica con su propio brazo, dejándole un agujero enorme en la parte central del pecho. Tiene la suficiente fuerza para voltear un carrón sin mucho esfuerzo. Una de las hazañas más resaltables de Popeye es cuando incrusta su ancla en la entrepierna de un chico, para después proceder a arrancarle la columna de una manera brutal y sin mucho esfuerzo, para terminar quitándole la cabeza, todo con sus propias manos, dejándolo fácil como un sobrehumano a niveles medios en el apartado de fuerza. Pasando a la categoría de resistencia, Popeye demuestra tener pocas hazañas pero las que tiene son muy destacables, ya que este desde niño se aguantaba las quemaduras de un incendio, dejándole marcas de tercer grado en la cara y cuerpo. Los golpes simples de humanos con objetos o a mano limpia no suelen afectarlo en lo absoluto, siendo un personaje duro de tumbar a golpes. En el final de la película logramos ver cómo la protagonista le pasa una podadora por encima, dejándolo fuera de combate y haciéndolo perder mucha sangre. Desafortunadamente este no muere y termina asesinando a la pareja. Yo lo dejaría con una resistencia sobrehumana a niveles bajos, pudiendo demostrar tener la resistencia a la altura de su fuerza y durabilidad. Ahora nos saltamos al apartado de velocidades, donde Popeye demuestra tener una buena velocidad para atacar, muchas veces golpeando a sus víctimas sin que éstas puedan defenderse, o simplemente ganarles en un combate cuerpo a cuerpo, siendo que es muy fácil para él someter y tumbar a humanos normales, aunque su velocidad a la hora de defenderse es más nula, ya que es un personaje que se limita a interceptar golpes, más no esquivarlos, pudiendo ser golpeado fácilmente por humanos normales, dejándolo tumbado o fuera de combate en algunas ocasiones. Su velocidad a la hora de desplazarse es la típica de cualquier humano, puede correr en ocasiones y desplazarse por el bosque rápidamente. Pasando al último apartado que es la inteligencia, este no demuestra ser un personaje tan inteligente, pero mínimo nos hace ver que no es un tonto por completo, ya que este tiene la suficiente mente para deshabilitar los automóviles de los protagonistas, pinchándole las llantas antes de que éstas pudieran escapar. Supo poner trampas por todo el bosque para así limitar a sus víctimas, siendo que este conoce perfectamente el bosque, así encontrando a sus objetivos con mucha más facilidad. Entre sus armamentos este suele usar un ancla gigante, un martillo, y sus propios puños para así acabar con sus víctimas de maneras brutales. Ya dicho todas las habilidades de Popeye el Marino, pasaremos a analizar a su rival, para así poder dar paso a la pelea final.
La película de Neverland Nightmare nos narra la historia de un universo donde Peter Pan es un sádico asesino, obsesionado con los polvos de hadas, dando ilusión a una droga cognitiva que ya todos conocemos. En esta versión Peter Pan ya no es el alegre líder de los niños perdidos, se nos representa como un psicópata o asesino manipulador que secuestra niños para llevarlos a nunca jamás, un lugar que ya no es mágico, sino una prisión o trampa mortal para los niños que este asesina. Al final de la película este termina siendo derrotado por los protagonistas, pero dando una chispa en las últimas escenas de que este sobrevivió y volverá más fuerte que nunca. Pasando a la categoría de habilidades, este posee una fuerza muy por encima de la promedia al poder someter, aventar y cargar humanos normales sin mucha dificultad. Gracias a una herida en la frente que le hizo a una mujer, fue capaz de arrancarle el cuero cabelludo con sus propias manos. Este con simples apuñaladas profundas en partes vitales puede dejar sin vida a sus objetivos, dando a entender que sus ataques con objetos afilados suelen ser letales a la primera. En una escena explica su manera de asesinar a sus víctimas, ahorcándolos y asfixiándolos con sus propias manos, aún sabiendo que lleva años asesinando a personas en el pueblo de Neverland. Con su propio brazo es capaz de hacerle un hueco a una puerta de madera sin mucho esfuerzo. En un ataque de ira le rompió los dos brazos a Timmy Carter a pura fuerza bruta, para después proceder a cortárselos con una hacha, y así finalizar por aplastarle el cráneo de un pisotón, siendo una de sus mejores hazañas en este apartado, dejándolo fácil como un humano máximo a niveles altos en la categoría de fuerza. Su resistencia es de lo que más logra sobresalir el personaje, ya que este es capaz de soportar cualquier tipo de golpe por humanos normales, como recibir patadas o puñetazos de sus víctimas, y después incorporarse nuevamente a la pelea en cuestión de segundos. Ataques con objetos metálicos también suelen ser soportados sin problema, tanto para aguantar múltiples golpes en el cráneo con bates y tubos de metal, como para seguir de pie a pesar de ser apuñalado varias veces en sitios como espalda o pierna. En una parte este es rajado con un cuchillo en la cara para que después le encajen un vidrio en el ojo, dejándolo tuerto para el resto de su vida. Cuando este se logra quitar la ropa, nos deja ver cómo en su cuerpo posee varias heridas cicatrizadas y algunas recién hechas, dándonos a entender su gran durabilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Soporta que la protagonista le encaje una jeringuilla con droga directamente en el cuello, dejándolo aturdido y drogado por varios minutos, y a pesar de eso este pudo seguir persiguiendo a Wendy y luchando contra ella, para que al final lo atraviesen con un Garfield en el hombro, siendo arrastrado por el Capitán Garfield hasta el sótano y dándonos al final un spoiler de que este sigue con vida. Siguiendo con el apartado de velocidad, en la reacción Peter demuestra ser lo suficientemente rápido para esquivar y interceptar ataques de humanos normales, como cuando esquivo los ataques de Wendy, aunque en ocasiones suele ser golpeado por personajes promedios, dejándolo fuera de combate por algunos segundos. Su velocidad a la hora de atacar es algo sobresaliente, pudiendo atacar a personas normales sin que puedan defenderse, sometiéndolas sin darles ninguna posibilidad de escaparse o de tan siquiera moverse. En una escena este acaba con la vida de un grupo de niños en un autobús, aunque esta hazaña no toma demasiado peso en el apartado, más que nada porque no se enseña cómo lo hizo, siendo algo especulativo. Esta versión de Peter es capaz de poner trampas por todo el bosque, siéndole más fácil atrapar a sus víctimas, aunque muchas veces suele ser confiado y atacar despavorido y sin ningún plan, dando a entender que su inteligencia no es la gran cosa. Entre su armamento este posee un cuchillo de carnicero, y cualquier objeto que suela estar a su alrededor. Estos serían todas las habilidades de esta versión de Peter Pan, demostrando que es un personaje hecho para enfrentar a su contrincante en condiciones parejas. Ya sabiendo todas las capacidades físicas de esta versión de Peter Pan, pasemos a contar la supuesta batalla y la conclusión del versus. Era un 25 de mayo a las 2:30 de la mañana, en las calles frías y oscuras de Sicilia caminaba un sanguinario asesino con sed de sangre, Peter Pan, el cual llevaba horas caminando en busca de una víctima, cuando a lo lejos logra ver un niño jugando a altas horas de la noche. Peter no duda ni un momento y se acerca a él. Un niño tan pequeño como tú no debería estar solo a altas horas de la noche. Creo que es momento que duermas y nunca más despiertes. Peter saca un cuchillo de su bolso, haciendo que el niño corra despavorido hacia un bosque cercano, donde terminaría por toparse con una casa de madera.
La puerta se abriría y de esta saldría un ser con grandes brazos y traje de marinero, el cual sujetaría al niño de la cabeza y terminaría por apretarle el cráneo, al tal punto que sus cuencas oculares salieron de su sitio. Peter lograría ver a lo lejos esta escena tan espeluznante y grotesca, pero en vez de correr como cualquier persona, este agarra su cuchillo y procede a acercarse al individuo. ¿Crees que es divertido estar por la vida arrebatándole las víctimas a los demás? No me queda otra opción que mandarte a dormir. Popeye al escuchar esto se abalanza rápidamente en contra de Peter, empezando un forcejeo donde el cuchillo terminaría por salir volando, quedando este desarmado por completo. Popeye le daría múltiples ataques a Peter, pero todos estos serían esquivados, regresándole los golpes en partes como estómago y cara. Popeye retrocede, pero se incorpora de nuevo y ataca a Peter, dándole un puñetazo que lo dejaría aturdido, aprovechando el momento para sujetar su brazo y rompérselo, cayendo retorcido del dolor al piso. Popeye al ver que Peter cayó al suelo, volvió a atacar aventándose contra él, pero Peter reaccionaría rápido, y agarraría el cuchillo nuevamente, incrustándoselo en la costilla y haciendo que Popeye retroceda por el dolor, para terminar por arrancarse el cuchillo del abdomen. A pesar del ataque, Popeye vuelve a atacar a un Peter con el brazo destrozado, golpeándolo múltiples veces en partes vitales del cuerpo, aturdiendo y tirando a Peter al piso. Rápidamente Popeye sujetaría el cráneo de Peter con sus dos manos, y lo aplastaría con todas sus fuerzas. Peter golpea y golpea el torso de Popeye para que este lo suelte, pero no logra conseguir ningún resultado, dando su último suspiro antes de que él mismo escuchara el crujir de su cráneo gracias a la fuerza bruta del marinero, cayendo muerto y conociendo por fin el mundo de nunca jamás. Por ende el ganador es Popeye el marino. Popeye el marino queda como ganador del versus, por el simple hecho de ser más fuerte y resistente que su rival, teniendo una fuerza sobrehumana a niveles altos. Peter puede ser más veloz a la hora de atacar y con una resistencia demasiado destacable, pero su reacción no es la gran cosa, pudiendo recibir fácilmente golpes de Popeye que lo dejarían muy gravemente herido, ya que se enfrenta a alguien que es capaz de crujir cráneos de un solo apretón, teniendo muy pocas posibilidades de plasmarle un combate a muerte. Por ende es el ganador del video de hoy. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final viendo el video. Tuve mi tardanza en terminarlo más que nada por mis deberes, pero ya regresaremos más constante y con mejor calidad de edición. Suscríbanse al canal y comenten futuros versus de cualquier personaje ficticio del terror o otro subgénero, que los analizaré y haré una variedad de videos. Nos vemos en el próximo capítulo.